Jóvenes de segundo año, ¿cómo están? Jovencitos y jovencitas, en esta oportunidad vamos a trabajar siempre en lo que es el derecho tributario, ¿verdad? Específicamente vamos a hablar sobre la ley del IVA. Acuérdense que habíamos estado trabajando sobre la ley del impuesto sobre la renta, que terminó con las declaraciones de pago a cuenta, ¿verdad? Espero pues que lo hayan hecho bien, ¿verdad? Yo los felicito porque han estado trabajando bastante bien, ¿verdad? Con algunos 3 casos que no sé por qué no me han mandado actividades, estas últimas actividades, pero aquí estamos. Introducción en la ley del IVA y conceptos básicos. Vamos a hablar sobre algunos conceptos que aparecen en su libro, ¿verdad? Que he considerado aquellos que nos pueden costar más entenderlo. De eso se trata, ¿verdad? Dice el artículo 1 de la ley del IVA, ¿verdad? Esta ley establece un impuesto que se aplicará a la transferencia, importación, exportación y el consumo de los bienes muebles corporales, ¿verdad? Servicios, internación, y todo sigue el artículo. Bienes muebles corporales, ¿verdad? Eh, este impuesto pues se aplica a ese tipo de operaciones, a la compra y consumo de los bienes muebles corporales. Acuérdense que hay bienes inmuebles, ¿verdad? El terreno, el edificio son bienes inmuebles, pero hay bienes muebles, es a esos bienes muebles a los que se trasladan de un lugar a otro, cuando se importan o se exportan los productos, es a los cuales se les va a aplicar esta ley, ¿verdad? Del IVA, ¿verdad? O el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios, como se le dan llamar también. Dice algo así la ley en el artículo 2, ahí tienen el artículo 1, ¿verdad? Ahí lo tienen en su libro bien terminadito y tienen la ley también para que lo lean, ¿verdad? También. Dice, esta ley aplicará independientemente de que si otra ley se aplica a una misma operación. ¿Qué quiere decir eso? Que este impuesto del IVA, ¿verdad? Se le puede aplicar a otro bien a lo cual se le aplica el impuesto sobre la renta. Entonces quiere decir que ese bien tendría 2 tipos de impuestos, el IVA y el impuesto sobre la renta. Eso es lo que quiere decir el artículo ese, ¿verdad? Bien, eh, visto pues así a grandes rasgos lo que es o que vamos a entender por la ley del IVA, ¿verdad? Veamos algunos conceptos básicos que tenemos ahí y que los tienen en su libro, ¿verdad? Dice periodo tributario, es el que corresponde a un mes calendario en el cual se causa el impuesto. El IVA, al igual que el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Se aplica, que ya lo vimos en el impuesto sobre la renta, mensualmente. Las declaraciones del IVA se hacen mensualmente. Tenemos un periodo de 10 días, ¿verdad? 10 días. Al finalizar este mes, tenemos 10 días suficientes para hacer nuestra declaración del IVA, ¿verdad? Del IVA. Ese es el periodo. Solamente son un promedio de unos 40 días aproximadamente, ¿verdad? Por exportación, dice envío legal de mercancías para su uso o consumo definitivo en el exterior. Esa es exportación. Todos los países exportan sus productos o servicios, ¿verdad? Ningún país vive aislado, no podemos vivir de esa manera, por lo tanto necesitamos uno de otro, aunque seamos grandes o pequeños, ¿verdad? Los países siempre van a necesitar de un país con el otro y hay necesidad de exportar bienes, pero también hay necesidad de importar bienes, ¿verdad? Cuando importamos, cuando no tenemos aquellos productos o servicios, cuando no tenemos esa capacidad de producirlo. Entonces nos vemos en la necesidad de importar esos bienes o servicios, ¿verdad? Y aquí tenemos el concepto de importación definitiva, dice, es la introducción legal de mercancías y servicios, ¿verdad? Procedentes del exterior para su uso o consumo en el territorio aduanero nacional. Territorio aduanero nacional, vamos a entender pues que es la importación o el ingreso de extranjeros, productos extranjeros a nuestro país, en ese caso. Y queda, dice, dicha mercancía en libre circulación, es decir, para que los que han importado los productos o servicios, pues los pongan a manos de los consumidores en el país. Exportación definitiva. Dice, es la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales
o nacionalizada para su uso o consumo definitivo en el exterior. Una exportación, ¿verdad? Definitiva. Es la salida de bienes del país, ¿verdad? Con la intención de que esos bienes se consuman o se hubieran utilizado en otro país, ¿verdad? Eh, dice territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas, ¿verdad? Es decir, puede ser que entró una mercancía, la nacionalizamos y la exportamos, ¿verdad? La exportamos. A eso se refiere eso de exportación nacionalizada, ¿verdad? Sigamos con los conceptos. Ahí tenemos otro concepto que dice internación definitiva, internación, ¿verdad? ¿Qué vamos a entender por internación? Dice que es la introducción legal de mercancías, ¿verdad? Originaria de los países centroamericanos. Entonces, cuando escuchemos internación, nos estamos refiriendo a que hemos importado productos de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y me parece que también ahí incluye Panamá, ¿verdad? A eso le vamos a llamar internación definitiva, ¿verdad? Dice que entra en territorio aduanero nacional o bien que dichas mercancías queden en libre circulación. Esa es la internación. Pero tenemos otro concepto, parque de servicios, ¿verdad? Eh, dice, es un área delimitada, donde los bienes que en ella se introduzcan y los servicios que presten se consideran fuera del territorio aduanero nacional, ¿verdad? Por territorio aduanero nacional vamos a entender eh, el país en general, ¿verdad? La parte aduanera del país lo que maneja, pero ya una vez esté en un parque, ya no se va a considerar que esté en territorio aduanero nacional, sino que esté en un lugar determinado, en un recinto, ¿verdad? Por lo general, esos recintos, esos parques de servicios, según la ley, ¿verdad? Que fue creada no hace mucho, tienen un área de extensión de más o menos como máximo de 10 manzanas de terreno. Como mínimo deben de tener 5 manzanas de terreno, en donde una persona natural o jurídica dispuso poner un parque, ¿verdad? Por supuesto, con el permiso que el Ministerio de Economía, ¿verdad? O la ley en ese caso le está manifestando. La ventaja de estar en un parque es de que se protegen, ¿verdad? En el sentido de que no pagan algunos impuestos, ¿verdad? De alcaldías o otro tipo de impuestos que el Estado propone. Por lo tanto, esa es la ventaja de tener un parque de servicio, ¿verdad? Eh, ley de servicios internacionales, ¿verdad? Dice que esta ley fue aprobada el 25 de octubre del 2007. Entonces, vea usted que es una ley un tanto nueva para nosotros, ¿verdad? Su objeto es, dice, regular el establecimiento y funcionamiento de parques y centros de servicios, ¿verdad? Regular, ¿verdad? El establecimiento y funcionamiento de parques y centros de servicios, los parques que hemos mencionado. ¿Quién los va a regular? Esa ley de servicios internacionales. Es decir, nadie puede generar o estar en un parque si no ha sido objeto de tratamiento de ley. Así es que esa es la función, ¿verdad? ¿Con qué intención hace el Estado ese tipo de concesiones? De alguna manera, con la intención de incrementar, ¿verdad? La producción y la exportación del país y de generar empleo también a todas las personas que laboran en ese recinto, en ese parque industrial, ¿verdad? Aquí tenemos otro concepto, consignación de mercancías. Dice que es un acto jurídico, ¿verdad? Consignar una mercancía, ¿verdad? Mediante el cual una persona llamada comitente es una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada o no en el país, que confía la custodia, manejo y distribución de sus mercancías a un usuario llamado comisionista de un parque o de un parque de servicio, ¿verdad? Un comerciante extranjero le puede pedir a un comisionista que tiene su trabajo en un parque de servicio,
a que éste le distribuya la mercancía, ¿verdad? Por eso dice que es una persona nacional o extranjera que pide, ¿verdad? Que aquel le maneje. Claro, este no se apropió de la mercancía, simplemente la va a vender y al venderla va a ganar una comisión, ¿verdad? A eso se refiere el comitente. Comitente es el que envía la mercancía. Comisionista es la persona que se hace de cargo de manejar esa mercancía que le envió el comitente. Acá tenemos otro concepto de zonas francas y depósitos de perfeccionamiento activo, ¿verdad? Zonas francas. Las zonas francas se parecen a los depósitos de perfeccionamiento activo de los DPA, ¿verdad? La diferencia es que las zonas francas específicamente son territorios que están incluidos en nuestro territorio, pero que así lo ha querido la ley nuestra, ¿verdad? Las autoridades nuestras, crear una zona franca en donde quienes laboran ahí, empresas extranjeras, pueden ser nacionales también, pero que están, estas personas no pagan impuestos, no pagan impuestos, ahí producen, ahí importan y exportan, tanto por la importación y la exportación, ellos están exentos de impuestos. ¿Cuál es la ventaja de tener una zona franca? Bueno, que nos generan empleo y que son territorios internacionales, no son territorios nacionales, aunque estén en nuestro propio territorio. Es decir, ¿verdad? Los tratados multilaterales o bilaterales que el gobierno realiza con otros gobiernos tienen esa característica, ¿verdad? Y tenemos también los depósitos de perfeccionamiento activo, ¿verdad? Eh, están incluidos en los parques industriales, ¿verdad? Dice perfeccionamiento activo. Dice que no tributan IVA siempre que estén vinculados a la exportación de bienes. Las exportaciones, por lo general, jóvenes, tienen un IVA, una tasa del IVA del 0%. Entonces, ¿con qué intención el Estado quiere no poner impuesto a ese tipo de exportaciones, ¿verdad? O de ventas que se hacen a otros países? Con la intención, ¿verdad?, de motivar a los empresarios, ¿verdad?, que produzcan, a que den empleo y que exporten sus productos y que no paguen ningún tipo de impuesto. Entonces, esa es la ventaja. Y perfeccionamiento activo, ¿verdad? Ahí en su libro, en la página 129, aparecen unos conceptos, ¿verdad? Dice como zona franca, que ya he tratado de explicárselo. Y ahí está la importación temporal, dice, o importación temporal con reexportación en el mismo estado, ¿verdad? Es decir, que en esos eh, parques industriales se puede importar con la idea de reexportar. Pero al reexportarlo es probable que se le hizo algún cambio a las mercancías que antes habíamos importado o que habían sido introducidas en ese parque. Entonces, a eso se le llama perfeccionamiento activo. ¿Por qué? Porque se le hizo un nuevo trato, se le adicionó otro servicio al producto que se importó y ahora se va a reexportar, ¿verdad? Y los recintos o depósitos fiscales aduaneros, ¿verdad? Las aduanas, ¿verdad? Donde están los productos que muchas veces son confiscados por el Estado, ¿verdad? Por la Dirección General de Impuestos Internos, de aduanas, perdón, por algún motivo que el importador o el exportador no siguió los lineamientos que necesita la ley que tenga que hacer. Entonces van a parar a esos recintos, ¿verdad? Y las tiendas libres, se supone que las tiendas libres, ahí yo no lo creo, pero libres porque están libres de impuestos. En los aeropuertos por lo general siempre hay tiendas libres, ¿verdad? Donde los productos por lo general podrían ser más baratos porque tienen esa característica, ¿verdad? Y la admisión temporal para perfeccionamiento activo, que es lo que tratamos de explicar ahí. Ahí es que esté en la página, ¿verdad? Lo demás, ahí le mando la tarea, háganlo de libro, háganlo bien, pórtense bien, los felicito, están haciendo muy bien las cosas y cuídense mucho. Que Dios los bendiga.